carga eléctrica inicialmente. ¿Qué quiere decir que un conductor no tenga carga neta resultante total inicial? O sea, que sea neutro inicialmente. ¿Qué quiere decir eso? En el sentido atómico de los átomos. Misma cantidad de carga positiva que de carga negativa. Eso fue lo que vimos al comienzo de este curso. Misma cantidad de carga negativa, que son los electrones, que la carga positiva, que son los protones del núcleo. Este conductor no ha dejado, el conductor no ha dejado de ser neutro. Yo no le he metido carga, pero resulta que ha aparecido o se ha inducido una carga negativa en la superficie interna del conductor. Hay superficie externa y superficie interna. Y a pesar de que es neutro, se ha inducido una carga neta negativa en la superficie interna del conductor. ¿Cómo puede ser que el conductor sea neutro? ¿Cómo hago para que el conductor siga siendo neutro? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo? Una carga positiva en la superficie externa. Él dice que se carga la superficie externa con carga positiva. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale esa carga externa? Acá. Dice que acá se va a colocar una carga neta en la superficie externa positiva. Es esta misma, pero positiva. Cuando yo veo al conductor nada más, o sea, no la cavidad, el conductor, y yo digo, ¿cuánto es la carga neta de ese conductor? Bueno, es la carga que hay acá más la carga que hay acá. ¿Cuánto da eso? Cero. Es neutro. Es neutro. Esta carga negativa es inducida por esta carga positiva. ¿Se acuerdan del proceso de inducción en el cual un cuerpo cargado positivamente atraía la parte negativa de otro y repelía la parte positiva? ¿Se acuerdan los papelitos pequeños frente al peine cargado, por ejemplo, positivamente? La parte negativa de los papelitos se acercaba más al peine y la parte positiva se alejaba más del peine porque el peine estaba cargado positivamente. Aquí pasa lo mismo. Es más, en un conductor es donde se ve más ese efecto. ¿Por qué? Porque en un conductor los electrones, que son la carga negativa, que son los pequeños y que son los que más se mueven, están libres. Entonces, cualquier cosa que los atraiga, ellos se acercan a esa cosa. Esta carga positiva atrae a los electrones, pero los electrones entonces dejan huecos electrónicos y esos huecos electrónicos pueden representar cargas positivas. Una ausencia de
un electrón representa una carga positiva. Entonces, uno puede ver este proceso como un acercamiento de carga negativa, inducción de carga negativa a la superficie más cercana a la carga positiva, y las positivas que están acá como los huecos que dejan atrás los electrones. Sí. Profesor, usted está diciendo que la carga afuera hay una carga más Q que es inducida por la carga más Q que está interna. Ambas, la negativa y la positiva, ese proceso es a la vez. Exacto, son cargas inducidas por la que está adentro. Eso es. Cuando usted hace por ejemplo, una superficie gaussiana fuera del conductor, la carga neta que yo estaría viendo, usted dice que es cero, pero habría una... Me estás hablando, ya, una superficie ahora afuera. Usted dice que lo que no entendí fue si el cero que usted dice que es cuando se para adentro del conductor, pero afuera de él. No, yo estoy, escuchen. Yo estoy hablando de carga neta cero del conductor. En el volumen del conductor, la carga neta es cero. Yo no estoy hablando de lo que pasa en la cavidad. Ahora, tu inquietud es importante porque tú estás ahora imaginándote una superficie gaussiana afuera, ¿no? Claro, es que será de dos, porque si nos paramos afuera, creo que no sería cero. Exacto, y eso está bien. Si nosotros dibujáramos una superficie gaussiana fuera, ¿cuál sería la carga neta que encierra esa superficie gaussiana? Más Q. Porque esta se compensaría con esta y sería más Q. Muy interesante. Esa observación es muy buena. Pero yo estoy hablando es de qué pasa, cómo se distribuyen las cargas en este conductor con una cavidad en la cual yo he metido una carga puntual. Y el objetivo era ver si habían cargas en la superficie. Y veo que hay cargas negativas, netas, igual a menos Q, o sea, igual a esta, pero con signo menos. Y en la superficie externa hay una más Q, o sea, exactamente igual a esta con el signo menos. Ese era el objetivo, caracterizar conductores que están bajo condiciones electrostáticas, es decir, cómo se distribuyen las cargas. Después, esto no quiere decir que esto es lo único que yo pueda hacer con ley de Gauss. Y él planteó un problema. Y el problema fue, bueno, ¿qué pasa si yo coloco una gran superficie? Bueno, esa gran superficie va a encerrar a esta carga y a esta carga. Y para esa gran superficie la carga neta va a ser más Q. Eso está correcto, perfecto. Eso es otra cosa. Fíjense qué vamos a hacer ahora. Ahora, ese es el caso B, pero yo voy a hacer un leve cambio a este caso B, que ustedes lo podrían llamar en sus apuntes caso C, y es el siguiente. Así como está esto, ahora yo voy a introducir en el volumen del conductor, voy a introducir una carga adicional. Y voy a decir que voy a introducir una carga adicional Q positiva. Introducir en el conductor. Esa carga. Ese es el caso C. Ajá.
Estamos caracterizando conductores que están bajo condiciones electrostáticas. Ahora, si yo introduzco una carga Q grande positiva en el volumen del conductor, la caracterización quiere decir a dónde va esa carga. Y eso lo tengo que decir aplicando la ley de Gauss. Pongo la carga, vamos a suponer que yo tengo una punta por aquí y aquí en este punto del conductor le pongo carga y después dejo que pasen unos microsegundos para ver dónde, porque yo he podido forzar, ponerlo en algún sitio, pero la naturaleza es inexorable, procede siempre en un sentido. En el sentido en el cual las leyes de la naturaleza obligan a los fenómenos físicos a ir. Y la ley de Gauss es una ley. O sea que hasta que no se demuestre lo contrario, esa ley es válida. Y esa ley explica procesos físicos. O sea que todo debe ser consistente con esa ley. Si yo pruebo que hay un caso experimental y lo pruebo bien, que contradice esa ley, tengo que buscarme otra ley. Entonces, por eso es que yo me apoyo en la ley. ¿Qué hago? Fíjense, esta parte va a ser sencilla, porque yo voy otra vez a dibujar la famosa. Esta es la famosa superficie gaussiana. Con esta superficie gaussiana yo voy a resolver el lado izquierdo de la ley de Gauss. ¿Cuánto vale esa integral para esa superficie? En condiciones electrostáticas. Vale 0, porque en condiciones electrostáticas E es 0. No importa que yo le meta carga, que no le meta. No importa lo que yo haga con el conductor. Si me dicen que estoy en condiciones electrostáticas, es porque E es 0 dentro del conductor. Entonces E es 0 en esta superficie. Si E es 0 en todos los puntos de esta superficie, esta integral da 0. Si esta integral da 0, la Q neta que encierra esta superficie es 0. Y si la Q neta que encierra esta superficie es 0, y si yo tengo una carga más Q dentro de esta superficie, yo necesito tener únicamente, una carga menos Q en la superficie de la cavidad que anule a esta para que la carga total encerrada por esta superficie sea 0. Entonces, si eso es así, si aquí hay una carga más Q y aquí hay una carga menos Q, y si yo añadí una carga Q positiva, ¿para dónde se fue esa carga más Q positiva? A la superficie externa. No agarra hacia la superficie interna, agarra hacia la superficie externa y se añade entonces esa carga Q a esta. Entonces tendríamos ahora una superficie externa con mayor carga que la superficie interna. Eso es. Bueno, créanlo o no, con esto que yo acabo de explicar, si ustedes siguieron bien todos los argumentos, han entendido bastante
y pueden manejar muchísimas cosas de conductores. Es más, aquí hablamos prácticamente de todo lo que ustedes necesitan para poder resolver cualquier situación electrostática con conductores, cualquier problema de ley de Gauss donde hayan conductores, créanmelo. O sea, hay una serie de líneas de argumentación que hay que saber, que hay que entender. Ustedes es bueno que cuando estudien vayan otra vez, traten de reconstruir lo que yo dije. Si no se acuerdan, me paran en cualquier sitio, van a mi oficina y yo se los vuelvo a repetir con mucho gusto. Pero es vital que ustedes entiendan todas las líneas de argumentación que yo he dicho acá. Sí. 228, Física Electrónica 2. Ok. Ahora, fíjense, hay alguien que podría decir, y siempre sale la persona que dice, bueno, pero ¿y qué relevancia tiene un conductor con un hueco? O sea, la gente diría, bueno, ¿cuáles son las...? ¿Hay algo importante? ¿O será que los físicos quieren resolver ese problema? Y, digamos, para aplicar la ley de Gauss, para pasar el curso. Señores, esto que yo acabo de mencionar acá tiene una cantidad de aplicaciones y una cantidad de derivaciones importantes. Yo voy a mencionar algunas. Déjenme borrar acá. Sí. Si la carga que se está introduciendo fuese negativa, por lo menos Q igual a la que está dentro de la carga. Ajá, vamos a suponer que Q es negativa. What happens? Ah, salió en inglés la cosa. Él pregunta, ¿anularía a la de la superficie? ¿Cómo se distribuye? Si yo les digo que estamos bajo condiciones electrostáticas, ustedes se aferran a esa tabla en el océano y dicen, E es cero aquí. Si E es cero aquí, y si aquí había una carga más Q, aquí tiene que haber una menos Q, no puede haber más. Y entonces, eso quiere decir que si yo le metí una carga negativa, esa carga negativa se va a ir también hacia afuera. Y esa carga negativa, aquí vamos a tener Q menos Q. Ahora, depende, si esta Q grande es igual a esta Q pequeña, la va a anular. Cualquiera que sea el caso, el valor del campo y del conductor es cero. Es cero. Eso es importante. Y lo repito muchas veces, porque una de las cosas uno de los problemas que tienen los estudiantes con las cosas electrostáticas es no saber con qué es lo que es cierto. Lo que es cierto es que un conductor bajo condiciones electrostáticas, el campo en ese conductor es cero. No importa que esté descargado, que yo le meta carga, el campo es cero. Te he dicho no sé cuántas veces, 20 o 30 veces lo mismo, pero es que es importante. Bueno, déjenme hablarles de algunos casos que van a servir como motivación. Como motivación no solamente a los estudiantes que vayan a seguir carreras, digamos, científicas, de física, química, sino también para
todos los ingenieros y para, digamos, todos los estudiantes. Bueno, fíjense, yo voy a tratar un caso que menciona el libro en este punto 22.5, que es una comprobación experimental de la ley de Gauss. ¿Y saben por qué yo voy a hacer esto? Dice, bueno, pero es que esto no es un problema, esto no tiene números, esto tiene una cuestión conceptual que es importante para que ustedes afiancen lo que yo les estoy diciendo sobre conductores. Hay un señor que en el siglo XIX hizo un experimento que se denomina el experimento de Michael Faraday. Este es uno de los pilares del electromagnetismo. Este señor probó experimentalmente la ley de Gauss. Y lo que yo les voy a plantear acá es un acercamiento a cómo fue esa prueba experimental. Para esa prueba experimental yo voy a manejar todos los conceptos que nosotros hemos visto hasta ahora. Si ustedes no hubiesen visto este curso y no hubiésemos hablado, no tuvieran conocimiento de nada de lo que se ha hablado acá, ustedes no me podrían seguir ahora lo que van a seguir. El experimento comienza, la parte A es lo que siempre se le pide a los estudiantes, son los materiales del experimento. Experimento, hay una base que es un aislante. Ya ustedes saben lo que es un aislante. Hay un recipiente metálico con una tapa. Vamos a dibujarlo. Entonces, este es el aislante. Esto que está acá es recipiente metálico con tapa metálica. Y acá vamos a colocar, disculpe que le borre esta información, un nylon. ¿Qué es el nylon? Aislante con una esfera conductora que tiene una carga positiva, que vamos a decir que es una carga más. Y esto que está aquí es un hilo
aislante. ¿Qué tiene que ver el recipiente metálico con tapa con el ejemplo de un conductor con una cavidad? ¿Ah? Es un conductor con una cavidad. ¿Dónde está el conductor? Esto. ¿Dónde está la cavidad? Ahí está. O sea que es un conductor con cavidad. Es lo que ustedes ya conocen, es lo que vimos anteriormente. ¿Qué hizo Faraday? Faraday, de alguna forma, logró meter la esfera cargada con hilo y todo acá adentro. No voy a explicar los detalles experimentales, pero ese es el problema de los experimentales, de los físicos experimentales. Es ingeniársela a ver cómo hacen. Los teóricos dicen una cosa y después los físicos experimentales tienen que hacerla. Ese es el reto. Entonces, vamos a dibujar ahora al recipiente. Vamos a extender esto un poco para que se vea mejor lo que quiero decir. Con la carga más Q y el hilo que atraviesa eso es un aislante. O sea que ese es el problema de los experimentales. Tratar de ver cómo hacer eso. No. Acá no hay nada y el conductor inicialmente, el conductor no está cargado. O sea, el recipiente metálico es neutro. Por lo que nosotros vimos anteriormente, ¿qué va a pasar acá dentro del conductor? Es neutro, pero va a haber un desplazamiento de carga negativa hacia un lado y un desplazamiento de carga positiva hacia otro lado. ¿Hacia dónde va a ir la carga negativa? ¿Hacia dónde va a ir la carga positiva? ¿Quién me dice? ¿Hacia dónde va la carga negativa? ¿Hacia cuál superficie? ¿La superficie externa del conductor o la superficie de la cavidad? De la cavidad. Entonces voy a tener, vamos a dibujar negativo acá, negativo, 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 negativo. Y positivo, positivo, positivo. Ajá. ¿Cuánto va a ser la carga neta negativa inducida en la superficie de la cavidad? Va a ser menos Q. Y la neta positiva en la superficie externa del conductor, más Q. Ustedes saben lo que se le ocurrió a Faraday. Se le ocurrió bajar el hilo hasta que esta esfera que estaba cargada positivamente tocó la superficie de la cavidad, esto.